Bueno, buenas noches. En breve empezamos con la charla de hoy de Manuel Navarrete, que es un conocido ya de las sesiones de Conecta y mucho más conocido de su relación con AFASAF como socio y también como colaborador en la gestión de la organización. Es, si no recuerdo mal, el tercero en el que interviene. Y este es un Conecta especialmente esperado por todos, porque todos estamos en estos procesos de capacitación, de ayuda a la decisión, y todos estamos afectados de una manera u otra por esta nueva ley. Entonces, la ley, como sabéis, se publicó a mediados del año pasado. Como también sabéis, FASAF ha hecho formación a los futuros jueces. Este tema era un tema candente en manos de los jueces, con mucho desconocimiento, con mucha discusión sobre qué iba a ser y cómo iba a ser. También entre los abogados, también entre los usuarios, las personas, incluso las mismas personas que hoy en día tienen algún tipo de incapacitación, de tutoría, de modificación de capacidades, oyen hablar de esto y se plantean, bueno, ¿qué va a pasar con mi situación? Manuel Navarrete ha tenido tiempo de mirárselo y remirárselo. Él mismo nos sugirió que era el buen momento para hacer esta presentación. Por lo tanto, muchísimas gracias por venir, por pensar en el conjunto de AFASAF y por el trabajo que suponemos que hay detrás a la hora de trabajar con esta ley que es compleja, porque lo que hace en muchos casos es coger una ley, cambiar una cosa, hacer referencia a otra ley, volver a cambiarla, como siempre en el estilo nacional, tarde, justo y mal y confuso. Y esperemos que hoy Manuel nos ayude a aclarar las confusiones o al menos, si no aclarar del todo dentro de lo que hay, encontrar caminos y orientaciones y saber qué nos pasará. Como siempre, empezamos y dejamos que él nos vaya contando y nos sitúe en un marco donde podamos hablar, y luego creemos que toda la gente que hay hoy tendrá muchísimas preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes, Manuel. Todo para ti. Un tema verdaderamente farragoso como es todo lo legal, incluso para los abogados. Pero bueno, suscribo tus palabras de tarde, mal y peor, más que porque legislan a golpes de testosterona, aunque sean mujeres algunos también de los legisladores, pero bueno. De golpe y porrazo, el 3 de junio escupen la reforma legal. Y no solo escupen la reforma legal en 3 de junio, en pospandemia, con el verano por delante, sino que además dicen que entra en vigor el 3 de septiembre pasado. Con lo cual, nos encontramos que los procedimientos que teníamos en marcha no sabíamos qué pasaría y que los que tenías que iniciar te tienes que esperar y luego pues interpretar esta modificación legal, no ley en sí misma, no es un cuerpo en sí mismo, sino que reforma otras tantas leyes. Entonces, ¿cómo la aplicamos? El desconocimiento era absoluto para todos los operadores, jueces, abogados, fiscales, que cuando hablaba con AFASAF precisamente, pues por eso dijimos, vamos a dejarlo que corran unos meses para ver si nos aclaramos un poco las ideas. De hecho, han corrido los meses y las ideas no se han aclarado. Yo tengo una antigua incapacitación que presenté un mes o así antes de que entrara en vigor esta ley. Me señalan vista, me admiten tal, y la jueza Granollers en concreto se fuma un puro y me la archiva. Dice, como no hemos hecho nada con esto, te la archivo y presenta otra. He presentado otra y no me ha proveído la admisión. Estamos hablando de noviembre, estamos ya en febrero prácticamente. Entonces, bueno, esta es la situación real que tenemos. Ahora tengo que presentar otra y sí que hemos estructurado ya un poco con arreglo a la ley, hemos aprendido alguna cosita que ahora os iré explicando, ¿de acuerdo? Esto ha sido una reforma transversal, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir transversal? Que ha reformado Código Civil,
ley de enjuiciamiento civil, ley de jurisdicción voluntaria, ley del notariado, registro civil, código penal, en fin, ha reformado muchas leyes diferentes con una sola norma, que es esta, la que nos han publicado ahora, la 821 de 2 de junio, que se publicó el 3 de junio. ¿De acuerdo? Entonces, ha reformado muchas cosas. Yo voy a intentar centrarme en lo que más nos preocupa a nosotros, que es la discapacidad de nuestros hijos en los diferentes grados, consecuencia del SAC. Entonces, yo hay muchas cosas que voy a pasar de largo, o mencionaré, y centrándome en lo más útil que podemos tener todos, no para que aprendáis leyes, sino para saber a lo mejor qué tengo que hacer o cómo tengo que orientar ahora lo que iba a hacer o con mis hijos o con mi hija o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, intentaré ser un poco críptico, un poco concreto en algunas cosas y tocar diversos temas que nos puedan ser de interés. Tampoco hay una coherencia a todo lo que os voy a explicar, pero si veis alguna incoherencia en el desarrollo es porque la propia ley va, lo que os he dicho, tocando muchos palos y que, bueno, es imposible dar a diferentes cuerpos legislativos. Bueno, algo que todos sabemos es la mayoría de edad. Hoy día, la mayoría de edad a los 18 años. O sea, a los 18 años a todos nuestros padres nos han dicho, cuando seas mayor de edad, haz lo que te dé la gana. ¿No? Pues bien, esto es la realidad. Con 18 años todos somos mayores de edad y capaces de hacer lo que queramos, irnos de casa, comprar, vender, hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es indiscutible. ¿De acuerdo? Todos somos capaces a partir de los 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay personas que tienen la capacidad diferente o tienen la discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta la entrada en vigor de esta ley, a una persona que tenía discapacidades se la podía incapacitar. De tal manera que esta persona perdía el ejercicio, no voy a entrar en detalles de si era incapacidad más amplia, menos amplia, la curatela, etcétera. Eso no voy a entrar en discutir ya lo que ya no existe. ¿De acuerdo? Entonces, se incapacitaba y esta persona, que a pesar de tener 18 años, de poder adquirir sus derechos plenos, si se la incapacitaba, perdía estos derechos. Y había una persona, el tutor, que le sustituía en la toma de decisiones. Pues bien, esto lleva 20 siglos, esto es del derecho romano, no es una cosa que nos hayamos inventado ahora, ¿no? Esto desde hace 20 siglos, como decía. ¿Qué pasa? Que en el año 2006 se suscribió, se publicó un convenio, el convenio de la ONU de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, esto en el 2006, ¿qué dice? Pues que los sujetos que tienen una discapacidad tienen todos sus derechos, que los pueden ejercer por sí mismos sin nadie que los controle, sin un tutor que los controle. Entonces, ¿qué pasa? España suscribe este convenio en el año 2012 o por ahí, o sea, 6 años después lo firma España. Y desde el 2012 aproximadamente, que me parece que lo suscribió España, pues no aplican ese convenio español hasta hace 6 meses. Hace 6 meses alguien le da la idea, vamos a aplicar esto que es obligatorio, porque lo hemos firmado. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿cuál es el eje de este cambio? Y dices, bueno, ¿qué ha cambiado? Pues esto que os digo, las personas son capaces, no se les puede privar del ejercicio de sus derechos. No voy a entrar en capacidad legal, capacidad de obrar, no. Toda persona ahora es libre de ejercer sus derechos y nadie se lo puede quitar. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, ya esto está muy bien, pero ¿qué pasa con mi hijo? Pues estamos ahora focalizando todos. En cuanto yo os he dicho esto, estoy pensando en nuestros respectivos hijos e hijas, es decir, oiga, esto que usted dice está muy bien, pero mi hijo, como le dé 500 euros, se los revienta no sé en qué, pero a lo mejor en nada bueno. O como el día que se puede ir a donde quiera, a lo mejor se va una semana y no vuelve, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasa? Que
hay un cambio en este paradigma, hay un cambio de incapacitación a que no me pueden incapacitar, a que estoy siendo capaz. Y ahora después veremos qué pasa con estas capacidades que puedo ejercer y cómo se pueden controlar. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, hay unas reformas de muchos ámbitos, y antes de meterme en lo que es donde acabaremos hablando, que es la curatela, la sustitución no, lo que ahora va a quedar en lugar de la tutela. Antes también existía curatela, pero ahora solamente queda curatela. Sí que voy a aprovechar ahora, antes de meterme en aquello, en hacer un bloque. Dicho esto, para situarnos en esta modificación legal o el espíritu de esta modificación legal, que ahora volveré a tocar, en un aspecto que nos puede afectar a todos, que es en el divorcio. ¿De acuerdo? En el caso de divorcio, si alguien tiene algún divorcio de mutuo acuerdo, no hay problema, se hace un convenio regulador, se estipulan sobre el hijo mayor de edad con discapacidad, que los cónyuges estén de acuerdo, la pareja esté de acuerdo y que el juez y el fiscal aprueben. ¿De acuerdo? En el caso de contencioso, un divorcio contencioso, que es donde estaría el problema. Pues, ¿qué pasa? Que el juez no solamente acordará sobre el divorcio, sobre lo que todo nos suena, pensiones, compensatorias, de alimentos, etcétera, etcétera, sino que también resolverá sobre el hijo mayor de edad discapacitado o mayor de 16 años discapacitado para cuando sea mayor de 18 años. Entonces sí que va a proveer también medidas de apoyo, o sea, lo que se haría, porque luego veremos que se hará en un procedimiento independiente de medidas de apoyo a personas con discapacidad. En el caso de un divorcio, ¿de acuerdo? Se podrá hacer, en el juez del divorcio, podrá acordar estas medidas de apoyo a la persona con discapacidad para cuando, si es mayor de edad o para cuando sea mayor de edad, en el conjunto de las medidas de cuidado de los hijos, de vivienda, etcétera, etcétera. Y también el hecho de tener un hijo con discapacidad se tendrá en cuenta para la adjudicación de la vivienda al cónyuge custodio del menor o mayor discapacitado, para que cuando el resto de los hijos tengan vida independiente, pues prever el uso de esta vivienda para el cónyuge que sea custodio del hijo discapacitado, más allá de un tiempo determinado y siempre y cuando sea necesario y justificado. ¿De acuerdo? También hay una limitación en la disposición de la vivienda, porque si la vivienda es de los dos cónyuges y un cónyuge quería vender su mitad, pues podía venderla, en unos términos, unas condiciones, etcétera. Pero ahora queda expresamente limitado este derecho de venta siempre y cuando esté adjudicado el uso al cónyuge custodio. ¿De acuerdo? Esto es para mí innovador, como también es innovador el hecho de que la patria potestad se pueda ejercer en exclusiva por el cónyuge con el que conviva. ¿De acuerdo? Se podría adjudicar la patria potestad. Está guarda y custodia y la patria potestad. Y la patria potestad siempre era compartida, pero ahora se podría dar de que se diera la patria potestad a un cónyuge al que tiene la custodia del menor, sería también. No quiero abundar en esto, pero sí llamaros la atención para que si algún asociado o asociada se encuentra ahora mismo en un procedimiento que la ley está en vigor y es aplicable, para que le llamen la atención a su abogado sobre estos puntos, y si lo iniciaran de ahora en adelante, pues que esta ley es aplicable y que afectaría así un poco a esto que he dicho, ¿de acuerdo? De que con un hijo con discapacidad tiene unos matices el convenio regulador o las medidas que se adopten, y que el juez del matrimonio puede adoptar medidas de cuidado y de cobertura sobre el hijo discapacitado en paralelo a las. Dicho esto, hemos hablado de la mayoría de la capacidad. Entonces, ya quiero dejar de lado una cosa que no nos interesa ahora, la tutela. Los padres son tutores de sus hijos menores, hasta la mayoría de edad que se acaba la tutoría, el tutelaje. ¿Qué pasa? Que si unos menores, sean discapacitados o no, se quedan sin
los tutores legales sin sus padres, sí que hay tutores, se le nombran tutores hasta la mayoría de edad. Lo que no hay ya es tutores para los mayores de edad. ¿De acuerdo? O sea que si me oís nombrar tutores, no, esto es para menores de edad, con o sin discapacidad. ¿De acuerdo? Pero que no nos interesa a nosotros. Nuestros hijos son menores, somos los tutores legales a todos los efectos. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto, si fallecemos, se pueden hacer otra tutela si lo hemos puesto en el testamento y si no, ya se provee. Pero lo que nos va a interesar es la curatela más allá de los 18 años. Es decir, que aquí se habla también en la ley de medidas voluntarias. Lógicamente, nuestros hijos tienen unas discapacidades que no van a poder proveer, tanto si son menores como mayores, decir, no, yo ya, para cuando sea mayor de edad quiero que mi curador sea este. No, porque no tienen capacidad. Entonces, esto está lo de las medidas voluntarias, los poderes preventivos, lo de nombrar. Esto es para personas con capacidad que pueden prever en el futuro tener una discapacidad. El SAF no se cura, todos lo sabemos, y que no se va mejor en cuanto a la sintomatología o las deficiencias. Se pueden desarrollar las capacidades que tengan, pero no se van a adquirir capacidades que no tienen. Entonces nosotros, claro, vamos a estar siempre en medidas que no van a ser voluntarias. Aquí algún asociado que nos esté oyendo, y si no alguno conoce, pues el planteamiento de que mi hijo se cree que está bien, que es normal, que está perfectamente capacitado para regir su vida y que no quiere ir al juzgado, ni quiere que se le haga curatela, ni quiere que se le haga nada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un problema. Entonces hay que demandar, bueno, ya os explicaré luego el sistema y hay que hacerlo. Siempre va a intervenir el fiscal. Siempre va a intervenir vigilando que el proceso que sea el adecuado y que no prive a las personas con discapacidad de ninguno de sus derechos. Puede haber también una figura que se llama el defensor. Discapacidad que no tengan o que aún teniéndola ven que nos cuidan de ellos, un juez puede nombrar un defensor judicial para que un discapacitado pueda hacer algún acto concreto o nombrarlo para aquel acto concreto exclusivamente, o nombrar un defensor judicial para un discapacitado que pueda necesitar periódicamente, pero de forma aislada, alguna ayuda para hacer alguna cosa. Y entonces tiene un defensor judicial que le ayuda a esta persona con discapacidad. También hay veces pues, que nos encontramos, por ejemplo, si nuestro hijo se hace mayor de edad, no tenemos ninguna provisión de medidas de apoyo y no hemos hecho nada, pues, y realmente los seguidores somos los guardadores de hecho, que la ley lo recoge, la lana, o haremos con la catalana. Yo estoy hablando ahora Código Civil español a todo el nivel del territorio nacional. Pues decía esto, la guarda de hecho, ¿cuál es el problema? Pues que nos confiamos, no hacemos nada, somos guardas de hecho y luego resulta que no podemos hacerlo en nombre de que nuestro hijo personalmente abrir la cuenta o hacer un trámite en la administración o con la seguridad social. No podemos actuar en su nombre. Seríamos guardas de hecho y bueno, si él nos autoriza a hacerlo, bien, pero si no nos autoriza, no, porque recordar, punto 1, que son titulares plenos de todos sus derechos. Entonces, ¿qué queda? Pues la curatela, que es donde deberemos acabar todos. En Cataluña, que hay el Código Civil de Cataluña, es un cuerpo pleno, el Código Civil de Cataluña, y en Cataluña se llama asistencia o asistente. Decir aquí, hago el inciso, que el DOC de la Generalitat hizo una publicación de urgencia 19, 29, 31 de agosto, entonces que dice que adapta a la ley 821 al Código Civil de Cataluña, pero realmente lo único que hace es desarrollar el artículo 226, asumiendo prácticamente todo la ley 821, a excepción de este artículo y alguna cosita más. Con prácticamente la regulación
va a ser la misma, excepto que no existe la figura del guardador de hecho, que el nombre en vez de curador es asistente y poco más. ¿De acuerdo? No quiero meterme ahora en más fregados para que os queden las ideas claras. Los que vivís en Cataluña, pensar que cuando hable de curador en Cataluña se llamará asistente y que hay algún matiz, pero poco más. Pero todo lo que estoy explicando es exactamente igual en Cataluña hoy por hoy. Si más adelante publican, como es competencia plena en Cataluña, algo que cambie, pues más, pues tendremos que mirarlo. Pero de momento, no. Siguiendo con lo que decía, el espíritu es este cambio de incapaz a capaz y el cambio de que la persona con discapacidad tiene todos los derechos y que es sujeto pleno de derechos y que tenemos que olvidarnos de la figura de la incapacitación y de la sustitución del incapacitado por la de el acompañamiento y el apoyo a la persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, decía que la figura más adecuada, que por lo general vamos a tener todos, por eso intento centrarme en lo que sea útil, va a ser la curatela, en Cataluña, asistencia. La curatela sobre una persona, ¿de acuerdo? Puede ser la curatela sobre la persona o sobre los bienes. ¿Puede ser un mismo curador para la persona y para los bienes? Sí. ¿Se puede poner un curador para la persona y otro para los bienes? Sí. ¿De acuerdo? Se pueden poner varios, ¿de acuerdo? Y el juez puede poner las reglas que rigen a cada uno de los curadores. Lo que... Bien, aquí vamos a hacer un punto más allá. Curatela, ¿qué puede ser? ¿Representativa o asistencial? Bien, ¿qué quiere decir esto? Representativa sería lo que hablábamos antes de la sustitución, que ahora ya no se puede hacer, y que no la llaman así, sino la representación. Cuando una persona va a actuar donde sea en nombre de otro, le está sustituyendo en definitiva. Decíamos que la figura adecuada va a ser la curatela. Curatela sobre la persona y sobre los bienes del discapacitado, que puede ser un único curador para las dos cosas o dos curadores, uno para la persona y otro para los bienes. ¿De acuerdo? Y esta curatela puede ser representativa o asistencial. Representativa decía que sustituye al discapacitado la gestión que se tenga que hacer, o asistencial que acompaña al discapacitado a hacer dicha gestión. Ahora aquí hago un inciso que todos podemos localizar perfectamente, porque pensar que esta ley está hecha para un científico tenga una mente brillante, pero que de cuello para abajo vaya en silla de ruedas, como el diputado este de Podemos, que tiene una mente que funciona perfectamente, independientemente de las ideas políticas que tenga cada uno, pero que de cuello para abajo pues es una persona absolutamente discapacitada física. Estaba diciendo que todos podemos visualizar que no es lo mismo, esta ley es para todos los discapacitados, entonces no es lo mismo un discapacitado físico, pero que de aquí para arriba tenga una mente brillante y que la discapacidad sea única y exclusivamente a nivel físico, con lo cual tendrá unas necesidades diferentes que un discapacitado intelectual, un discapacitado cognitivo, un discapacitado conductual o una persona con una enfermedad mental grave o extrema, o alguien que tenga varias de las anteriores, juntas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que habrá que ver en qué casos se necesita una curatela representativa que sustituyan a algunas de las necesidades de esta persona al discapacitado, o las que sean meramente asistenciales, como lo que decía del diputado este de Podemos, que va en silla de ruedas y lo único que necesita a lo mejor una persona que le ayude a asearse, a acostarse, en las tareas diarias de la casa, en fin, que es una necesidad totalmente distinta de una persona con una discapacidad cognitiva, intelectual, que necesite para el banco, la seguridad social, rellenar papeles, herencias, testamentos, procedimiento judicial, en fin, todo lo que hacemos cada día y que muchos de nuestros hijos no saben enfrentarse y no saben gestionarlo, porque su discapacidad es cognitiva,
intelectual, volitiva, en fin, está en un entorno que le, durante un tiempo, por cualquier causa física o psicológica o mental, discapacitado temporalmente. Entonces, las medidas que se adopten no serán estables, serán temporales. Pero para las personas que tienen una discapacidad que no es curable, que es de por vida, pues las medidas que se adopten y la curatela que se adopte, tanto si es representativa como si es asistencial, será estable. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que son responsables de todo y son capaces plenos a partir de los 18 años. Entonces nosotros decimos, es que mi hijo no puede. Vamos a ir al juez, un expediente, solicitando el establecimiento de una curatela. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Decimos, bueno, oiga, usted dígame qué es lo que necesita y yo se lo puedo proveer, porque el expediente se llama Expediente de Provisión de Medidas de Apoyo a las Personas con Discapacidad. Todas y cada una de las palabras tienen su sentido. Provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Apoyo, no de incapacitación. Olvidad, aquello ya ha quedado. Damos medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Quien los ejerce es el discapacitado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, antes cuando os comentaba, cuando dijimos, bueno, es que yo voy a pedir una curatela al juez en favor de una persona discapacitada. Vale, pues nos ponemos a pensar y en el despacho lo que hicimos, pues hicimos un menú de todas las facetas de una persona. Todos si nos ponemos a pensar ahora desde que nos levantamos a que nos acostamos, que puede ser la higiene, lo primero, nos duchamos, pues la higiene, la comida, hay que desayunar, el transporte, hay que ir de A a B al trabajo donde sea o a la formación. Tengo que ir a hacer alguna gestión administrativa, bancaria, de lo que sea. Tengo un problema legal. Tengo un patrimonio económico en rentas o en inmuebles. Tengo que hacer la declaración de la renta. Me tengo que vestir. No voy a salir a la calle desnudo. Hay que decirle, vístete. Pero hay que vestirle y abrocharle los botones. Porque a lo mejor no se sabe abrochar los botones. O peinarle. O que se ponga las gafas si utiliza gafas. ¿De acuerdo? Saber el transporte, la tarjeta. Si tiene pareja o tiene relaciones sexuales, cómo gestionar la pareja, las relaciones sexuales. Si llega a tener hijos, pues mucho más. Entonces, fijaros cuántas facetas de la vida humana he ido enumerando y he hecho un ejemplo. Pues nosotros lo que hemos hecho es elaborarnos un menú para luego, en según qué caso, mira, esta persona, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y seguramente hay, luego en cada persona, pues alguna fase conductual que no hemos recogido. Por ejemplo, tomarse la medicación. Tiene que tomarse el Intunib, tiene que tomarse esto, tiene que... Bueno, pues si no se lo damos, no se lo va a tomar. Entonces, tiene que haber un curador, una persona que le asista o que lo represente de forma estable o no estable, en nuestro caso estable, para hacer todas estas facetas, para sustituirle en algunas como representante o para asistirle y acompañarle en otras como asistente. ¿De acuerdo? Me imagino que muchos de vosotros os habréis situado en muchas de estas estos puntos concretos de problemas que podemos tener. ¿De acuerdo? Pensar también que la ley lo que hace es respetar la voluntad de la persona. Entonces, claro, si hay algo en que el juez no ha resuelto, que resuelve el curador, lo va a poder hacer. Nadie se lo va a poder impedir, porque el principio de la ley es que es capaz para todo, excepto en lo que necesite apoyo para ejercerlo.
¿De acuerdo? No que en lo que no puede hacer iba a utilizar este término porque se nos va, pero no es correcto. Es capaz para todo y en lo que no puede hacer por sí solo se le proveerán de ayudas, ¿de acuerdo? Y dentro de esto pues están las medidas estas que os he ido diciendo y bueno, pues que no se nos olvide alguno, porque entonces hay que ir corriendo al juez a decirle, oiga, que se me olvidó esto, póngamelo también, ¿de acuerdo? Las personas son capaces y se debe de respetar su voluntad. ¿De acuerdo? Este es el principio general, la regla general, y que todas las personas, incluso las discapacitadas, pueden tomar sus propias decisiones en todos los ámbitos de su vida. Bien, hay una pregunta que muchos seguramente os estaréis haciendo y ya me adelanto, ya la digo, los que ya tengan una tutela constituida, que seguramente habrá más de uno y más de dos, porque ya sus hijos son mayores de edad, o si ha habido algún caso que han sido muy previsores, dicen, no, es que como el año que viene era mayor de edad, yo ya lo he hecho y tengo la tutela constituida, ¿de acuerdo? Pues bien, por imperativo legal, desde el 3 de septiembre, cualquier sentencia judicial de tutela, curatela anterior a la ley, del tipo que sea o de modificación de la capacidad o de incapacitación del orden que sea, quedan automáticamente sin efecto. Las limitaciones de derechos a las personas con discapacidad mayores de edad han quedado automáticamente sin efecto. Y automáticamente también aquellas personas que eran tutores automáticamente pasan a ser curadores en el ámbito este que os he dicho de respetar a la persona. Y ahora me diréis, bueno, ¿y entonces qué hago si tengo una sentencia? Bien, pues ya la propia norma nos prevé que las personas que son tutores pueden pedir la adaptación de esta sentencia a la nueva ley y transformarse en curadores, ¿de acuerdo? Hay el plazo de un año, tiene el plazo de un año, y si no, la Administración de Justicia de oficio, en el plazo de 3 años, debe de revisarlo todo. Y aquí es cuando yo digo, ¡ja! Si no son capaces de hacer muchas veces en 1 o 2 años una cosa urgente de una anciana o de un niño o de un joven que nos tardan a lo mejor un año o incluso más, donde según qué zonas de Cataluña o de España, porque los juzgados van colapsados, se van a poner, no solo no pueden con lo que tienen, se van a poner a revisar, con lo cual esto va para largo. Lo que sí debéis las personas que tengáis una tutela constituida ser cuidadosos en que las limitaciones de derechos no son posibles, por ejemplo, el tema de la libertad sexual y anticonceptivos, si no quieren tomarlo no les podéis obligar. Digo algo práctico y socorrido entre los jóvenes. No les podéis obligar. Dicen, no, es que tú te pones el DIU. No, es que tú... No se les puede obligar. ¿De acuerdo? Ya me entendéis. Y luego, pues eso, que sepáis que los que sois tutores, si hay algún caso, paséis automáticamente a ser curadores y que sois responsables siempre, antes y ahora, de lo que hacéis en el ejercicio de vuestras funciones. Hay una cosa importante, que es que también la ley intenta ser flexible, pero claro, siempre muchas veces da flexibilidad ante una cosa que no es operativa. Si aquí fuera como salen las películas en Estados Unidos, que mira, que mañana a ver si me pueden recibir en el juez una vista, y sale la película, al día siguiente van, le explican al juez su vida y el juez pega un mazazo y dice, ya está, visto para sentencia. Aquí no es así, aquí nos podemos tirar que si necesitamos pedir algo al juzgado, que para la autorización de una venta de un inmueble nos pase un año. ¿Me explico? Oiga, es que necesito la venta del inmueble para mantener a esta persona. No, pues bueno, hasta que no pase todo esto, no lo podemos hacer. Sí que es cierto que las medidas, que es a donde iba, que son abiertas. Yo os he dado un menú y bueno, pues las medidas intentarán ser adaptarse a las necesidades, a los apoyos que necesita esta persona. Radiografía de la persona, qué apoyos necesita esta persona y que en una sentencia o en auto judicial, si es un expediente, se resuelva qué medidas necesita esta persona. Siempre las medidas son revisables, a más o en menos, ¿de acuerdo? Y pues que pueden ser, antes os decía cosas, pero tener en cuenta que hay una cosa muy buena que dice esta ley, que ya veremos cómo lo aplican,
que es que dice que los discapacitados necesitan que se les apoye en todos los tratos con la Administración de Justicia, que se les haga acompañamientos, que se les traduzca de forma que puedan comprender todo lo que se hace en la Administración de Justicia, que se les pueda aconsejar lo del defensor judicial que os decía. Vamos, yo todavía estoy por ver que esto se lleve a la práctica y que tengan medios materiales y humanos para hacerlo. Ahora, para traducir una sentencia de un idioma de una comunidad foral al castellano o a la inversa, hay unos problemas que se te puede dilatar un montón de meses. Entonces, para esto no sé cómo lo harán. Pero bueno, la ley lo menciona, la ley lo dice, y que dentro de esta voluntad de apoyo a las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos está el acceso a la justicia, y que para que el acceso a la justicia pues sea fácil. Por ejemplo, algo muy evidente, que un ciego pueda tener la documentación en braille. Ya me diréis, pero bueno, cuando lo vea lo creeré, pero ahora lo veo complicado. Así que quedaros con esta idea de que las medidas son revisables. Revisables. Tampoco nos interesa a nosotros, ya antes lo he mencionado, que las personas, los adultos capaces, pues pueden hacer previsiones, pueden nombrar un curador, ir al notario, hacerle un testamento, hacer preconstitución de lo que se llaman delaciones, hacer una autotutela para el futuro, pero todo esto que está en la ley puede interesar a personas sin discapacidad. ¿De acuerdo? Estos son lo que se llaman medidas voluntarias, que yo voluntariamente diga, pues para el caso de esto, pues quiero que mi curador sea fulano de tal. ¿De acuerdo? Entonces esto no es nuestro caso porque nuestros hijos ya tienen la discapacidad desde el nacimiento y la situación es real ahora y ver cómo solucionamos para cuando sean mayores de edad controlar el ejercicio de sus capacidades y de sus derechos. Con lo cual, nosotros vamos abocados única y exclusivamente a las medidas judiciales. Podría darse el caso, si alguien lo tiene así, se puede estudiar, de que tiene un SAF, pero tiene muchas capacidades, ya todos conocéis algunos, pues que han estudiado, pueden desarrollar una vida prácticamente normal. Entonces, bueno, esto no está hecho para estas personas sí que se les puede hablar, si tienen voluntad y capacidad de entender, pues que ellos mismos comparezcan ante notario y si el notario considera que tiene capacidad suficiente para hacerlo, pues que constituya una autotutela, que diga, quiero que mi curador sea mi madre, mi padre o los dos. Pero, bien, tiene que tener esta capacidad para poder hacerlo y que el notario así lo considere. ¿De acuerdo? Los que no lo hagan voluntario o no tengan esta capacidad para hacerlo de forma como medida voluntaria, lógicamente tendremos que acabar en medidas judiciales. En mi caso, por ejemplo, no es un tema de voluntad, es un tema de capacidad para entender, porque mi hijo sin ninguna duda no tendrá capacidad para entender lo que es una tutela o una curatela. Si nos cuesta a nosotros entenderlo, pues a una persona con una discapacidad cognitiva, pues mucho peor todavía. Reiterar lo que yo os decía. Estábamos ahora hablando de las medidas voluntarias, que prácticamente será excepción con el SAF, y las medidas judiciales, que será la norma en jóvenes afectados por SAF. Insistir en el tema que la ley lo que pretende es que la curatela sea asistencial, de acompañamiento a la persona con discapacidad para que pueda hacer las cosas por sí mismo. Esto cada uno sabrá el caso que tiene en casa. Yo creo que se dará con bastante frecuencia en el caso de SAF una curatela representativa, que habrá que ir a una medida judicial para constituir una curatela representativa, que es la que sustituye al incapaz. Entonces, claro, para hacerla voluntaria es lo que decía, dices, el SAF no es curable, tampoco significa que vaya a empeorar. También hay que decir que todos somos conscientes que no hay estudios con SAF hasta jóvenes de cierta edad. No sabemos a partir de 40, 50, 60 años qué afecciones pueden tener estas personas con SAF. Es difícil de prever, el futuro nos lo dirá y lo iremos viendo. De todas formas, si hay capacidad para que nombre un curador, podéis hacerlo y sería recomendable hacerlo. Si no hay la capacidad para hacerlo, a partir de los 16 años,
recomiendo que os empecéis a mover para constituir la curatela para cuando cumplan los 18, para que no haya este vacío de guarda y de representación, de hecho, que siempre tiene esos problemas para en casos más gordos, no para lo cotidiano, para la higiene, tal, sino para las cosas más excepcionales, ¿de acuerdo? Si hay pisos tutelados, si esto es deseable, pues bueno, pues podrán ejercer bastante su autonomía, pero estaremos los curadores para ayudarles, aparte de que tengan un tutor en un piso tutelado, que les ayuden, ¿no? Pero bueno, todo esto habrá que ir viendo caso por caso. En lo que también he dicho de la tutela ha desaparecido, ¿de acuerdo? Ha desaparecido la tutela, excepto para los menores de edad. Ha desaparecido, por ende, la patria potestad prorrogada, que también puede haber algún caso que haya hecho la patria potestad prorrogada, desaparece, automáticamente pasa a lo que he dicho, curatela, y con las limitaciones de la misma curatela y con el pleno ejercicio de derechos de los jóvenes. También desaparece la patria potestad rehabilitada, que podría haber algún caso también, ¿de acuerdo? En SAF, de lo que yo he conocido, tutela, algún caso de patria potestad prorrogada, no conozco ninguno de rehabilitada, pero si lo hubiera, tampoco desaparecen. La prodigalidad no nos afecta a nosotros, pero también desaparece. ¿De acuerdo? Insistir también en la figura del defensor judicial para los discapacitados en todos los ámbitos de su vida cotidiana o para relacionarse con la administración de justicia, y que este defensor judicial, o sea, incluso si iniciamos el proceso de curatela, se le nombrará un defensor. Si el discapacitado se opone con fundamento, se le puede nombrar un defensor judicial, y el defensor judicial, además, un abogado y un procurador, para que pueda intervenir como parte en el proceso a través de su defensor judicial, ¿de acuerdo? También habrá que ver cómo se desarrolla esto, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser en expedientes contenciosos. Pero bueno, que aparte de un defensor judicial para otros actos cotidianos, también podría ser dentro de un procedimiento judicial. También se le puede nombrar un defensor judicial dentro de un procedimiento judicial cualquiera, el de divorcio que comentaba al principio, o en un tema de una herencia, en cualquier otro procedimiento judicial, más allá del de la provisión de medidas de apoyo al discapacitado del divorcio, se le puede el juez decir, oiga, esta persona con discapacidad le vamos a nombrar un defensor judicial, pero que le ayude a ser partícipe en este procedimiento. ¿De acuerdo? La provisión de las medidas de apoyo, aparte de lo que os he dicho, que son revisables, ¿de acuerdo? También tienen un límite temporal de 3 años máximo, y en algún caso se puede hacer de 6 años, excepcionalmente y motivadamente. Entonces aquí hemos de ver esto y decir, para nosotros desde nuestra perspectiva SAF no tiene lógica, pero hay que verlo desde una perspectiva de discapacitados de diferente índole, físicos, cognitivos, intelectuales, o incluso de alguna persona con discapacidad temporal. Yo pediré en las que tramite la máxima de 6 años, porque no tiene sentido, el SAF no mejora. Entonces las ayudas que necesite las va casi todas a necesitar ahora y dentro de 3 años y dentro de 6 años, ¿de acuerdo? Entonces yo aconsejaría las de 6, que sea el juez el que decida si hace menos. 3 años no son 3 años, puede ser 1, 2, 3 o 18 meses, es hasta 3 años y luego hasta 6 años, ¿de acuerdo? Es lo que yo interpreto, no es un estricto 3 años o 6 años, no, pueden ser 1, 2, 3 o, en casos excepcionales, más de 3, ¿de acuerdo? Hasta 6 años, ¿de acuerdo? Acordaros que dijimos, que comentaba antes, que son revisables, ¿de acuerdo? Y que, aparte de revisables, son temporales. Aprovecho para comentar, pues que apuntaba anteriormente que también la ley 821 pues ha reformado muchas cosas. El Código Civil, la ley de jurisdicción voluntaria, la ley procesal civil, el registro civil, la ley del notariado, los patrimonios protegidos, o sea, ha modificado todo. En esencia, todas estas modificaciones que se han hecho en
el Código de Comercio. Todas estas modificaciones es en base a que desaparece el incapacitado y el tutor del incapacitado, ¿no?, desaparece. Es capaz. Y para que persona que tenga una discapacidad pasará esto o se hará de esta manera. ¿De acuerdo? Simplemente lo que se adapta es a que ya no existe una persona sin capacidad, no existe una persona sin derechos, sino que son todas las personas capaces, todas tienen derechos y lo que se hacen es apoyos. ¿De acuerdo? Y esto es un poco el esquema. ¿De acuerdo? Bien, ¿ahora qué hacemos? Bueno, tengo que pedir la curatela. El procedimiento es prácticamente el mismo. Prácticamente el mismo. No quiero meterme en detalles que son más técnicos que no son necesarios para vosotros. Aquí hay una cosa importante que nos pide un informe médico y un informe social. Entonces la pregunta dice, iba a decir una palabrota, pero casi se me escapa. ¿Quién narices hace o debe de hacer el informe médico y el informe social? El médico es muy fácil. Si está en una residencia, el de la residencia, si tenemos el CAP, es fácil. Tenemos medios. Pero, ¿y el social? ¿La asistenta social del ayuntamiento? ¿El departamento de la Generalitat correspondiente? No nos queda claro. Pero yo ya he visto algunos, por ejemplo, en el caso de una mujer mayor, que la propia residencia, a través del Consell Comarcal, los serveis socials, han hecho el informe de asistencia social. Con lo cual, caso de necesitar este informe social, ir a los servicios sociales del ayuntamiento más próximos o comarcales. Si tenemos, importantísimo tener el grado de discapacidad administrativo concedido por la Generalitat de Cataluña o por la comunidad autónoma correspondiente o por el organismo central del Estado, normalmente es una competencia transferida en todas las comunidades autónomas, y en igual sentido el grado de dependencia por los servicios sociales de la autonomía correspondiente o del Estado. Grado de discapacidad y grado de dependencia administrativo concedidos. Grado de dependencia 1, 2, 3 y grado de discapacidad 33, 68, lo que tengáis. ¿De acuerdo? Lo que es menor de 33 es complicado que se constituya una curatela, ya os lo adelanto. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber una discapacidad a partir de 33. Estoy interpretando de la ley a través de otra ley de patrimonio protegido que hace esta mención específica, pero ninguna ley lo recoge, está así, pero bueno, aplicándola analógicamente. Entonces os decía esto, tenemos la dependencia, tenemos el grado de discapacidad, tenemos los informes médicos del médico de cabecera. Entonces, bueno, vayamos a servicios sociales para pedir el informe social de esta persona para apoyarlo y para promover el expediente de adopción de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, lo que se hace es un expediente en el que se solicita la adopción de estas medidas judicialmente. Acordaos que hemos acabado en pedirla judicialmente cuando no se quiere, no quiere la persona, y se inicia este expediente. Si la persona con discapacidad a la que queremos proveer de medidas y de un curador se opone, pasará a un procedimiento contencioso. Ya no será un expediente, sino que será un procedimiento contradictorio en el que habrá dos partes enfrentadas, por decirlo de alguna manera, en que una quiere proveer de medidas y la otra dice que no, que es capaz perfectamente. ¿De acuerdo? Si la persona con discapacidad no comparece o no quiere comparecer, defensor judicial, para que le represente en el procedimiento y no le cause indefensión a esa persona. Es importante estos 4 documentos que yo os he dicho para poder hacer el expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad. ¿De acuerdo? ¿Quién lo puede promover el expediente? Pues simplificando, padres, ascendientes, descendientes, hermanos, familiares directos en caso de que no haya padres, etcétera, etcétera. Son las personas. Un tercero ajeno no puede.
Un tercero ajeno que puede hacer, informar a la Fiscalía que hay una persona que necesita esto y la Fiscalía lo puede hacer de oficio. ¿De acuerdo? Lógicamente, siempre los curadores van a tener que rendir cuentas de la gestión que han hecho del patrimonio, de los bienes del propio protegido o asistido. ¿De acuerdo? Es importante en el caso nuestro de personas con SAF que los diagnósticos médicos deben ser médicos psiquiátricos, aparte de otras afecciones que pueda tener, pero claro, pensar que la afección SAF está en el ámbito de la psiquiatría, de la medicina psiquiátrica, ¿de acuerdo? Entonces es importante esto, puede tener otras afecciones, que puede ser el médico de cabecera o incluso otro especialista, ¿de acuerdo? Pero va a ser esto. Entonces es importante que quede siempre definido en los informes médicos los tipos de dificultades que tiene, físicas, cognitivas, intelectuales, mentales, conductuales, etcétera, etcétera. También el informe social, decirle, oiga, pues haga la radiografía de esta persona, dónde está, dónde vive, tal, que es el medio adecuado, el domicilio de sus padres, que va a necesitar ayuda para esto, para lo otro, un poco lo que hacen los servicios sociales, ¿de acuerdo? Pero que se intenten concretar y no sean genéricos. Pera, Lina, quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer. No sé si he sido exhaustivo explicando las cosas y si han quedado dudas o si me he explicado con claridad. Es complicado muchas veces para los abogados conseguir traducir al cristiano esto. Hago un inciso, permíteme, Pera. Las personas que vivís en Cataluña, recordar que tenemos el Código Civil de Cataluña. Las personas de otras autonomías, no me consta que todavía a día de hoy las comunidades que lo pueden hacer, en Aragón en parte me parece, Navarra seguramente, alguna comunidad por ahí que pueda regularlo, no ha legislado a nivel ninguna otra en este momento, con lo cual se aplica la ley 821 en todo el Estado y en Cataluña se aplica la 821 a excepción de estos artículos, el artículo este que han publicado, y mientras no publiquen otro cuerpo legislativo. Entonces, esto es la regla de juego que tenemos ahora. Vale, muchas gracias. Primero de todo, pediros un poco disculpas por el sonido de hoy. Es bastante incontrolable. Creo que hay cosas que han quedado un poco confundidas, ¿no? Y una que creo que es importante, que puede influir en todo el resto de preguntas, es la siguiente. Tú has dicho, o me ha parecido entender, que en el momento en que se publica la ley, quedan sin vigencia todas las situaciones anteriores a la ley. Que la justicia, que tenemos dos caminos. Uno, descartable, es decir, que la justicia de motu propio en 3 años haga una revisión, cosa que ya podemos esperar sentados que no lo harán, y la otra es que nosotros instemos en el periodo de 1 año a que se revise, con lo cual entramos en un proceso que también se puede alargar su tiempo, ¿no? Si es cierto esto que quedan sin efecto debido a esta ley las situaciones actuales, ¿no hay una indefensión muy grande? ¿No hay una situación bastante desconcertante por todas partes? ¿O yo lo he entendido mal y se mantiene la situación actual hasta que la justicia lo revise, hasta que pasen 3 años o hasta que instemos a la modificación? Lo has entendido, pero te tengo que matizar bastantes puntos. O sea, has hecho el hilo correcto. Todos, por favor. Lo primero, en vigor la ley el 3 de septiembre, quedan automáticamente derogados todo lo que os he dicho. Patria potestad prorrogada, patria potestad rehabilitada y tutelas. Los tutores quedan automáticamente revocados. Y a la vez que queda revocado, se transforman en curadores. O sea, la persona que estaba nombrada de tutor puede seguir utilizando la aceptación del cargo, el nombramiento del cargo por el secretario, por la letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, lo sigue utilizando, sigue yendo a donde sea con él, es válido, ¿de acuerdo? Lo único que es, que si lo hacen bien, si vais a un notario y dirá que exhibe el nombramiento de tutor por tal, con la antigua ley tal, en la actualidad y por aplicación de la ley 821 ejerce sus funciones como curador. ¿De acuerdo? Por ejemplo. O si vas a un juzgado,
en representación de esta persona tutelada, dirán que en virtud de la ley comparece como curador, aunque tu nombramiento diga tutor, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cambio. Segundo, intento concretarlo, espera. Segundo, que tenéis el plazo de un año para pedir adapte y que si no lo pedís en el plazo de un año, 3 años la Administración de Justicia de oficio debería hacerlo. Que es donde venía la risa, ja. Entonces, yo recomiendo que si hay algún caso de una necesidad importante, pues que mejor que se haga la adaptación o que se solicite cuanto antes. El primero que llega es el primero que acaba. ¿Por qué? Porque cuando se saturen, por ejemplo, Barcelona ciudad y las grandes capitales que tienen juzgados de familia y que dentro de familia tienen 1, 2 o 3, Madrid igual seguramente tendrán más, pero aquí hay juzgados especializados en esto. Claro, si les entran de golpe 5.000 peticiones de adaptación, prior tempore, el primero que llega acaba antes, ¿de acuerdo? Seguramente pondrá un funcionario exclusivo para esto, ya veremos. La jueza, bueno, una jueza, no digo el nombre, una jueza de aquí de familia tenía muchas más dudas que certezas, ¿de acuerdo? En todas estas cosas. Entonces, lo que decía, para no perder el hilo, que siguen en vigor, en vez de tú, como curadores, se deben de revisar voluntariamente o de oficio por la Administración, y lo que está automáticamente derogado no es subsanable bajo ningún concepto cualquier limitación de derechos que contenga la resolución tutelar. Por ejemplo, antes decía temas de libertad sexual. Vamos a poner otro más simple, libertad de movimiento. No conozco ningún caso, pero podría haberlo por peligro de autolesión. Prohibición de salir del domicilio, me lo estoy inventando, ¿eh? Queda sin efecto, porque la libertad de movimiento es sagrada. ¿Me explico? O sea, cualquier limitación de derechos constitucionalmente recogidos o en la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o que sean derechos básicos, aunque no estén reconocidos en la Constitución, pero que sean, no me viene ahora ninguno a la cabeza, derechos fundamentales de una persona, aunque no estén reconocidos en la letra de la Constitución, cualquier limitación de derechos de una persona automáticamente derogados. Libertad, movimiento, no sé, es que automáticamente derogados. Que igual lo que va a hacer falta es el menú este que diga, vale, qué entra y qué no entra, ¿no? O sea, en la lista de lo que está en verde y lo que está en rojo, para saber qué se puede hacer o qué no se puede hacer, ¿no? Pero a ver, vamos por orden. Isabel dice, los que tenemos la patria potestad rehabilitada, que decías que no había un caso, pues teníamos aquí uno, ¿el cambio es automático o qué debemos hacer exactamente? Isabel, lo que le acabo de decir al Pera, para ti también, tal cual. Vale, Lina. O entiendo o quiero entender, es decir, no sé dónde está el error, que si yo tengo la patria potestad prorrogada, digamos, ¿no? ¿Vale? Prórroga de patria potestad y la incapacitación parcial en varios temas y automáticamente se convierte en una tutela en cuanto a actos y ahora mismo todavía no saben muy bien cómo actuar, están haciendo prácticas, por así decirlo. Mi sensación es que vale la pena que deje pasar el tiempo, que no corra para que aprendan y tengo 3 años para que ellos mismos lo rehabiliten de alguna manera, lo pongan en solfa y si ellos mismos en 3 años están colapsados y no llegan, ya cambiarán, aplicarán, o sea, darán más tiempo. Esta es mi sensación, que no tengo que correr porque todavía no han hecho prácticas. ¿Qué te parece? ¿Tú qué tienes? Que me he perdido de ahí. ¿Qué tienes? ¿Patria potestad prorrogada? Sí. Y prorrogada e incapacitación parcial en unas partes. En dineros y administrativo. Y médico. Salud, vaya. La patria potestad prorrogada rehabilitada, como he dicho antes, queda sin efecto automáticamente. Y tú quedas en funciones de curadora. Correcto. Entonces, que sigue siendo la tutora, porque acordaos que la patria potestad prorrogada
rehabilitada es simplemente mantener la minoría de edad de la persona, con lo cual se mantiene la paternidad / tutoría de esos menores mayores. ¿De acuerdo? Esto hay un ejemplo que mucha gente ya habrá olvidado, pero que existía hasta la Constitución del 78, que nuestras madres, incluso a lo mejor algún oyente lo ha podido vivir, que las mujeres pasaban de la dependencia del padre a la dependencia del marido. Eran incapaces. Ujú. Entonces esto era una realidad hace 40 años. O sea que esto, lo que nos parece así brutal, tenemos que verlo también en los ojos de nuestros hijos. ¿De O acuerdo? sea, Que decimos, el mayor menor ya no existe, ¿correcto? no, ahora a la persona que tenga una discapacidad mayor de edad se le hacen apoyos Vale, para que pueda ejercer su capacidad, que no se la vale. quitan. Ok. Era Vale. incapacitado, no capaz. Se le quitaba la capacidad legal de obrar, etcétera. Ahora no se le quita la capacidad, se le mantiene su capacidad y le ponemos un asistente, un representante, una persona que le va a ayudar a ejercer esa capacidad. Por ejemplo, muy gráfico, el derecho de voto. Bueno, ese ya estaba, eso lo respetaban. Sí, pero que apenas lee, puede votar cuando sea mayor de edad. Yo le llevo de la mano, aparte que lo engañe, esto ya va a mi conciencia, lista, compruebo, DNI, papeleta, le acompaño de la mano y dijo, esto ahí. Entonces, yo le acompaño, pero quien tiene la capacidad y ejerce el derecho al voto es él directamente. ¿Me explico? Esto es lo gráfico. Sí. Entonces, lo que tú decías, lo que debes de tener cuidado. Entonces, tu situación es la que es, porque lo dice la ley. Es inevitable. Tú pasas a ser curadora, aunque en el papel ponga tutora o lo que quieras que ponga. Pero no tengo prisa por cambiar la documentación, espera, ¿verdad? Ahora llego, Lina, ahora llego. Tú vigila que no te traspases en una limitación de derechos fundamentales porque puedes tener problemas. Porque a lo mejor la persona protegida no te denuncia, pero a lo mejor de oficio alguien te lo hace. Pasa como la violencia doméstica, que a lo mejor dos discuten, llama el vecino y viene la policía y te llevan detenido. Te diga que estábamos viendo una peli, ¿sabes? Pero hay un tercero que a lo mejor se mete donde no le llaman. Pero el problema lo tengo igual si lo tengo de una manera o de otra, ¿no? Y lo que tú dices, ¿lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Pero yo, en mi opinión, creo que es mejor tener la regulación y la certeza de lo que puedes y no puedes hacer que no la incertidumbre. Vale. ¿Me explico? Y, en segundo lugar, a efectos prácticos, el primero que llega coge silla, los demás van agarrados a la barra del techo. ¿Me explico? Porque, claro, cuando esto empiece a haber aluvión, porque además, claro, la gente ¿cuándo se detonará esto? Cuando alguien vaya al banco a sacar un dinero que está a nombre de este y le diga al banco, no, que la asesoría legal me ha dicho que en estos casos, que si no es así, asado, yo qué sé, o a la notaría, o una herencia, o algo. ¡Ay, que no puedo! Entonces irán corriendo a intentar solucionarlo. Y aquí corriendo en el juzgado no se hace nada. Aquí vamos para 6 meses, un año. La mayor Vale, o sea, tenemos que pagar la experiencia para tenerlo claro, digamos, ¿no? Sí, pero que esto no, si el cambio es lo más, yo creo que es lo más simple. A ver, en septiembre ya hubo una sentencia del Tribunal Supremo aplicando la ley. La primera, la hemos mirado todos con un cariño tremendo. O sea, entró en vigor la vi. Y estamos todos con esa sentencia, dándole la mitad, no sé, como un chupachú. ¿Pero por qué? Sí, Porque la aplicaron recuerdo. directamente. Entonces ahora mismo ya vamos para octubre, septiembre, noviembre, diciembre, enero, ya vamos para 6 meses. Entonces la práctica va funcionando, ¿vale? Vale. Y lo he escrito, ¿cómo afecta ahora la curatela respecto a la incapacitación anterior, respecto a la responsabilidad civil y la judicial respecto a las responsabilidades del antes incapacitado? Se me ha pasado. Mira, ahora mismo, de entrada en el Código Penal se ha reformado una cosa, te hablo de cabeza, ¿eh?
Se ha quitado una cosa que había en la receptación. La receptación es cuando manejas un bien robado. Hablo de cabeza, insisto en este punto. Me parece que era el 299, que desaparecía, no me acuerdo ahora. Pero a los discapacitados como responsables, eso se ha quitado. Pero un cuidado con esto. Los cuidadores son responsables civil en algún caso, siempre y cuando haya culpa o negligencia. Pero que esto es que el curador tenga, primero, que haya culpa o negligencia. O sea, que seas culpable de la responsabilidad civil de ese protegido. O que hayas sido negligente en tus funciones, pero es que, a ver, es que esto no tiene que escandalizar. El dueño de un bar, de sus trabajadores, el dueño de un coche respecto de a quién le deja el coche. O sea, esto es algo que está en nuestra responsabilidad civil. O sea, el que tiene culpa o negligencia sobre lo que hace otro puede ser responsable también. Y digo, el coche, digo, esta serie de supuestos, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber responsabilidad civil si hay culpa o negligencia del curador y había algo más, si había culpa o negligencia del curador, básicamente es esto, que haya culpa o negligencia y en curatelas representativas. Vale. ¿De acuerdo? O sea que automático, no es hay responsabilidad civil, no, sino que puede haber responsabilidad civil del curador, hay culpa, negligencia y además es representante de esta persona. ¿De acuerdo? Vale. Pero que esto es un concepto genérico. Si yo como abogado actúo, Lina, me dices, oye Manuel, ves a Madrid y haces esto en mi nombre, y yo actúo como representante, yo soy responsable junto contigo, porque eres tú quien me ha dado el poder de representación. ¿De acuerdo? O sea que no hay una interpretación diferente del concepto genérico, a mi entender, de responsabilidad civil. Pero puede haberla si hay culpa, si hay negligencia, si es representativa. ¿De acuerdo? Y en el tema bancario, entonces, ya no se puede hacer nada en este momento, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Pueden hacer uso libre de los bancos? Bueno, pero tú coges y en vez de... Sí, claro, pero hay que ver cómo tiene la cuenta. Que seas tu cotitular, coge la tarjeta y habla con el del banco y dice, limítala a 50 euros diarios. Por eso digo que hay que ir o pones en la cuenta un saldo de 500 euros. Es que estas cosas hay que tener picardía. Vale, ok. La siguiente intervención es María Duaiguas. Yo darle las gracias al señor Navarrete y informar a todos que hoy he pedido asistencia jurídica con él. Solo una reflexión que he hecho personal en mi caso particular con mi hijo particular. Yo solo quiero compartirla. Yo, defendiendo a mi hijo, como todos los que estamos en la FASAF, me he enfrentado sin miedo a todo el mundo, administraciones, profesionales, etc., hasta el final, juzgados incluidos. Pero ahora me pasa una cosa, que yo conozco a mi hijo y lo mínimo que necesita es un asistente económico. Yo sé que con mi hijo tengo que ir a un contencioso, porque lo conozco. Para mí, como madre, me es imposible y soy totalmente incapaz, y he ido al juzgado a enfrentarme por mi hijo con quien ha convenido, pero yo esto con mi hijo, tenerlo enfrente, enfrentándome con él, no soy capaz. Entonces ya he pedido la asesoría jurídica a ver qué puedo hacer. No sé. Y hablaremos, señor Navarrete. Yo solo quiero comunicar mi sentimiento con lo que yo conozco a mi hijo. Bueno, María, ¿qué edad tiene tu hijo? 25. Tú tienes un problema que
muchos socios de AFASAF, por no extenderme a todos los que tienen SAF fuera de AFASAF, que hay muchos, hay otras asociaciones incluso, que muchos padres de niños o jóvenes tienen y que puedo decir que los que tenemos hijos más pequeños no los vayamos a tener en el futuro, con lo cual esto nadie lo sabe. Entiendo perfectamente el problema que tienes, nuestra solidaridad de todos los padres, ¿de acuerdo? Porque de una u otra manera sufrimos esto y nada, espero haberte servido de ayuda en lo que hemos hablado hoy y luego mañana ya te llamaré y hablaremos privadamente de lo tuyo y sí que en el caso de tu hijo, pues aunque sea contencioso, pues hacer una curatela representativa y si no comparece al juzgado, pues... No, pero es que yo quiero que me asesore otra cosa, porque yo soy la que no quiero ir a un contencioso con mi hijo. María, pues si no trata de lo que hemos hecho hoy, por respeto a todos los oyentes, vamos a hablar de lo que hemos hablado en la conferencia y ya hablamos. No, yo solo era para participar, ya lo he dicho, y dar mi opinión. En mi caso, yo ya sé que lo tengo que hablar con usted, por eso ya he pedido, no te preocupes, pero solo para decir cómo me siento yo ante esta ley. Solo quería expresar esto. Incapaz, ahora, para mí es incapaz. Como me has dado pie, un punto y aparte, como padre y socio de AFASAF, pues también tengo mis opiniones, lógicamente. O sea que una cosa es lo que apliquemos en los juzgados o lo que digamos de una manera pública notoria o sobre algo que es imperativo para todos, y otra cosa es lo que yo tenga. Yo os he dicho, os he apuntado que lo que no puede ser, yo he discutido en un foro de discapacitados con un discapacitado físico que le decía, digo, es que tú, se lo vine a decir así, estamos hablando de la, me permito hacer este inciso, espera, de la educación inclusiva y los planes individualizados, etcétera, etcétera. Yo le vine a decir, digo, mira, porque este era un férreo defensor, la educación inclusiva, los planes tal, porque los discapacitados somos normales, somos personas tal, tenemos todos los derechos, y aquello levanté yo la mano y yo, no le vine a decir así, era el colegio de abogados, no le vine a decir lo que está diciendo son tonterías, es lo que pensé, pero se lo dije educadamente, le dije, digo, tú estás hablando de un discapacitado físico, un discapacitado cognitivo intelectual como es mi hijo. Si lo meten en un aula especial, como no me acuerdo ni cómo se llaman, si los meten en los aulas especiales, digo, son guetos. Esto ahí en Sudáfrica quitaron los guetos. Digo, si lo meten en una aula especial, son guetos. Dentro de la escuela. Está en la escuela, pero luego dentro de la escuela lo colocan en un gueto. Luego, los planes individualizados, para mí, con mi hijo, un fracaso. ¿Por qué? Porque dices, está en una clase con niños normales y lo tiene él aparcado allí, mientras los otros están haciendo matemáticas, el niño está haciendo la M con la A ma. Eso no es inclusión, eso es segregación. Segregación práctica. Y cuando sale al patio, juegan al fútbol. Como él no coordina, no puede jugar al fútbol y se sienta en la grada. Entonces, dentro del colegio normal, en la educación inclusiva, con un plan individualizado o con un aula, la USTE, que no me salía el nombre. Y bueno, pues eso yo creo que en Sudáfrica lo experimentaron y que no funcionó. ¿De acuerdo? Y que todos los planes que hacen en educación para estas cosas que no son. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Para adaptar un chico con silla de ruedas, con ensanchar por una rampa y ensanchar la puerta, pues bueno, vamos avanzando. Pero con un discapacitado de esto no. Mi hijo es mucho más feliz desde que está en un colegio de educación especial, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Me permito hacer este inciso. Y si alguien quiere preguntar más, esto viene a colación de que las leyes las hacen gente que no lo sufre y no vive los problemas. Sí, hay un comentario de Monse DF. Dice, mi hijo cumple aproximadamente 16 años, huérfano de padres, soy viuda. He entendido bien, ¿debo empezar a pedir la curatela? A partir de los 16. Sí, es el caso que dice, tiene el hijo con 16. No he entendido si ha cumplido o va a cumplir. Mi hijo cumple próximamente 16 años. Cuando los cumpla, a partir de que los cumpla. Empieza a recopilar documentación
los documentos básicos. Discapacidad, grado de dependencia, que vaya recopilando un informe médico psiquiátrico y que vaya hablando con los servicios sociales para que le abran un expediente de seguimiento en servicios sociales, que sin ninguna duda lo tendrá. Siendo viuda y con un hijo discapacitado, seguramente tendrá ya en servicios sociales un expediente suyo. A ver, acabo de... Bueno, la mayoría de vosotros sabéis, pero bueno, que sirva de recordatorio, que AFASAF tiene un convenio con Manuel Navarrete para prestar servicios de asesoría, con una primera sesión bonificada por AFASAF a la mitad de coste. Os he dejado en el chat el enlace a la inscripción. Cada socio puede utilizar solo esta bonificación una vez, pero lo tenéis a través de la plataforma de Playoff, el enlace para solicitarlo. Está el enlace ahí, podéis clicar o guardároslo para una ocasión posterior, aunque es algo que ya hemos enviado en diversas ocasiones por los diversos caminos de comunicación, y de hecho se va a recordar ahora cuando pasemos el calendario de las próximas sesiones, también va a pasar esto, ¿no? Alguien que no identifico porque no tiene el nombre puesto dice: si mi hijo de 20 tiene curatela en salud y patrimonio con la antigua ley con una fundación, ¿quién debe pedir la revisión? Si tiene curatela, no debe de pedir revisión de nada, excepto que quiera cambiar algo de lo que hay. Y si tiene la curatela una fundación, es que ya no la tiene, ya la podría pedir como madre, pero si tiene la fundación también estaría legitimada para pedir modificación. Pero si ya tiene curatela y los ámbitos de apoyos que presta esta curatela cubren las necesidades de la persona discapacitada, no hay que pedir nada. Que no cubre las necesidades de la persona discapacitada, habría que pedir pero no la curatela, sino la adopción o modificación de medidas de apoyo. ¿De acuerdo? Y si lo que quiere la madre es la remoción de la institución tutelar para quitarla o poner otra o ponerse ella misma, pues también hay que promover un expediente de modificación de medidas de apoyo en el nombramiento del asistente en Cataluña o del curador. Dice, ¿no se deben revisar todas las resoluciones anteriores? Tutelas, está prorrogada, patria pues está rehabilitada. Claro, se entiende que si todo pasa a curatela y tú ya tienes la curatela, no hay nada que revisar. Por eso le he dicho que lo que habría que mirar, las medidas de apoyo que hay, sería lo que habría que revisar, no la constitución de la propia curatela, sino de las medidas de apoyo. Es bastante improbable que en una curatela haya alguna medida restrictiva de las libertades de la persona. Pero simplemente si hubiera una medida restrictiva de la libertad de esa persona, simplemente queda sin efecto y se sabe que eso no se puede aplicar, pero lo demás está vigente. No sé si ahora sí he contestado. Sí, dice muchas gracias y firma, es Serdi Bernada. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? Yo creo que el escenario es muy abierto, ¿eh? Y, a ver, creo que aquí se mezclan dos cosas. Una es una situación muy abierta, pero además nos vamos a ir encontrando con no los conocimientos, sino los desconocimientos. Es decir, yo sé, igual vamos a ir al banco, ¿no? Y vamos a decir, oye, queremos esta medida. Y el banco va a decir, bueno, sí, pero tengo que consultarlo con los servicios jurídicos. Es y lo no que yo comentaba ahora. Y irá a los servicios jurídicos y vete a saber de qué se han enterado de la ley. El otro día, yo tengo un hermano que tiene la patria potestad prorrogada a mi madre. El otro, por un tema médico, contacté, él trabaja en una cooperativa de jardinería y contacté con la psicóloga y con el asistente social de la cooperativa y se lo comenté y no tenían ni idea de esta ley. Y todas las personas que hay en esa cooperativa están en la misma situación. Y ellos, dos personas a los cuales precisamente ya me avancé y les pedí un informe laboral cara al futuro de mi hermano,
no tenían ni idea, se lo tuve que explicar yo. Creo que va a ser nuestro escenario habitual en nuestra vida cotidiana con bancos, instituciones, escuelas y todo parecido, que igual de la misma forma que nos hemos dedicado a formar o a dar formación e información a los jueces, aunque no sea nuestro objetivo principal, igual deberíamos pensar algo en esa línea. Sí, sí, a ver, sin duda hay mucho desconocimiento. Mira, es que si no hay que ir más lejos, o sea, dentro del ámbito del colectivo de abogados, pues yo me atrevería a decir que los que tenemos conocimiento somos los que estamos en este ámbito. O sea, que prácticamente los que estamos en las comisiones de discapacidad, los que estamos tratando a lo mejor con menores, y la reforma de la ley es realmente transversal, porque, por ejemplo, también toca algún artículo del Código Penal o de otros ámbitos. Entonces, yo creo que habrá mucho desconocimiento, pero también entre los operadores jurídicos. O sea, a nivel de ciudadanos, total. Casi, o sea, yo me enteré de la ley, pues, me parece que me enteré unos días antes. Oye, que esto y se va a hacer unos días antes. De sopetón nos enteramos todos. Pero no yo, todos los operadores jurídicos. Los jueces por lo mismo se enteraron cuando leyeron el BOE del día 3 de junio. Ostras, mira, han publicado esto. Nos enteramos ahora de que prácticamente nos hemos enterado todos así, de los operadores jurídicos, con lo cual, fuera de los operadores jurídicos y operadores jurídicos más especializados, hay un desconocimiento total. Y las instituciones tutelares y demás han ido a remolque. Y entonces las instituciones, porque además las instituciones tutelares pues son mastodontes que les cuesta moverse, a lo mejor tienen un abogado, a lo mejor tienen un abogado a tiempo parcial, este abogado le viene de golpe que tenemos 100 tutelados y dice, hostia, ¿cómo me como yo esto? ¿Sabes? Entonces dice, voy a enterarme, entre que me entero el 3 de septiembre, en fin. Esto es algo, pero bueno, esto es algo habitual en el país, o sea, no es una cosa que sea nuevo. Vale, Dolores. O sea, durante la pandemia, con la preocupación de la pandemia, en las disposiciones adicionales de los reales decretos de la pandemia, había cosas tan dispares, una disposición adicional viene relacionado con el contenido del Real Decreto, pero hubo una disposición adicional que fue recurrida al Constitucional en la que modificaban los derechos pasivos de los funcionarios. ¿Qué tiene que ver la pandemia con los derechos pasivos, la jubilación de los funcionarios, con la jubilación de los funcionarios? Lo recurrieron al Constitucional y se lo tumbaron. Pero es que es así, legislan mal. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia. Entonces, no es que haya que tener, pero claro, si yo soy diputado, pero mi trabajo es ser informático, hostia, pues tengo que hacer leyes, porque allí se hacen las leyes. Y por supuesto, con todos mis respetos, si es un operario de la SEAT, yo sé hacer coches, soy mecánico, pero no sé hacer leyes. Entonces, todo el mundo tiene derecho a la representación política, a ser representante y representado. Pero a la hora de hacer leyes, pon un equipo técnico que lo haga, ¿no? Entonces, claro, te ponen esto, algo tan dispar como una disposición adicional, derechos pasivos de los funcionarios con el Real Decreto de la pandemia, del confinamiento. Bueno, es así. Vale, Dolores quería hablar, es la siguiente. Alguien comenta también en el chat, los servicios sociales no tienen ni información ni formación para hacer estos informes tan detallados. He pasado alguno por mis manos, entonces por eso he dicho de recurrir a servicios sociales y si no hay antecedentes de esta persona, por ejemplo, de mi hijo en servicios sociales hay, porque a través de la ley de dependencia se les pone en conocimiento, ¿de acuerdo? Pues entonces buscar esto, que luego no sepan la forma práctica del informe, bueno, que hagan lo que puedan y luego el juez que se espabile. Pero decir, oiga, a mí, con perdón, señoría, esta es la mierda que me anda en servicios sociales. Y digo así gráficamente porque veces que pasa. Porque si es servicios sociales de una entidad privada donde esté internada una persona, pues vale.
se puede hacer informe social. Pero bueno, es lo que hay. Y claro, si a los funcionarios de servicios sociales su asesoría jurídica no les informa ni les asesora qué es lo que deben hacer, pues tenemos un problema. Pero lo tenemos, ya lo sé, soy consciente de ello. Vale, Dolores dice que ya le ha respondido y alguien dice que le gustaría hablar, pero no sé quién es, por tanto, pues habla y Hola, ya sabremos quién eres. hola, me llamo Charo, soy mamá de un niño con SAF y soy trabajadora social de servicios sociales de un ayuntamiento y estoy en dependencia. No es por ser indiscreto. ¿Qué comunidad autónoma o qué No, población? Maresme, aquí en Barcelona. Bueno, que aquí, ya sabes en Cataluña que hay algunos ayuntamientos que tienen unos servicios sociales muy potentes, como puede ser Hospitalet, Barcelona, el Prat de Llobregat, potentísimo. Sí, Entonces, hay algunos ayuntamientos que tienen unos servicios sociales muy potentes y que sustituyen y suplen a la propia Generalitat. Y como no determina qué entidad debe de hacer el informe, pues oye, si el ayuntamiento te lo hace bien, al ayuntamiento, que no a la Generalitat, que no a donde puedas. Al Consell Comarcal, claro. hay veces que agrupan servicios. Sí, no, eso sí, la cuestión es eso, no tenemos formación específica y es un problema porque como hay que detallar tanto en qué actividades necesita soporte, en qué actividades necesita representación, hay que hacer un estudio muy intensivo y extensivo, en el sentido de que para hacerlo bien tendrías que ir al domicilio, conocer el entorno, conocer a los padres, hermanos, para realmente valorar todos los soportes. ¿Cómo me has dicho que te llamabas? Me llamo Charo. Charo, ¿sabes esto? Es como cuando se hace el grado de dependencia. Por eso he igual. dicho que la Generalitat, que tiene una base ya sobre esa persona, sería implementarlo con la formación adecuada o simplemente decir que los servicios jurídicos hagan como hemos hecho nosotros, que hagan un informe base sobre el que la asistenta social de turno, que conoce el caso, implemente lo del tema de grado de dependencia, de grado de discapacidad, más su conocimiento, visita personal, como tú bien dices, si te dan los medios y el tiempo para hacerlo, y se puede hacer un informe perfectamente. Sí, el problema es el tiempo. Si ya de normal un expediente nuevo tarda 6 meses en poder atender a una trabajadora social, pues si hay una avalancha de informes, pues eso se puede eternizar. Y la familia, hasta que no tenga este informe, no puede iniciar el procedimiento. Por lo tanto, podemos hacer trucos de presentar, entre comillas, de la instancia solicitando, hacer la instancia solicitando el informe, decir, oiga, que está en trámite. Se pueden buscar trucos para intentar arañar tiempo. Incluso, yo qué sé, hacer algo, lo que te he dicho yo, recurrir a los ayuntamientos. Pero es que, a ver, si con el tema de la vivienda, con el tema de no me sale la palabra, de la vulnerabilidad. Sí. Nos pasamos todo el día haciendo este tipo de informes. Y con la COVID también. Si es que el know-how ya está con el tema de la vulnerabilidad, es lo mismo. Y ojo, que si hay algo incompleto, ya dirá el juez, oiga, en este aspecto tal o cual, ya buscar otros medios de prueba, que no tiene que ser exhaustivo. Sí que es cierto lo que tú has dicho, en los ámbitos de competencia social, que yo creo que necesita representación o asistencia. Pero no te tienes que pronunciar sobre si necesita representación o asistencia. Puedes decir en los que necesita apoyo. Puedes utilizar este eufemismo. Por eso digo que los servicios jurídicos tienen que espabilarse, que yo soy abogado, pero ahora mismo dicen provisión de apoyos, porque es de lo que se trata. Esta persona necesita apoyos en la extensión que su señoría considere oportuna, cómete el marrón. Iba a decir, se me escapa otra. Cómete el marrón. En la extensión que su señoría considere adecuada, y necesitamos provisión de apoyos en el ámbito social para esto. No estás diciendo representativa o asistencial, porque tampoco te corresponde. Tú determinas simplemente a tu juicio, tu criterio, tu experiencia, lo que has podido ver, necesita asistencia, apoyos en estos ámbitos.
y listo. Ya el juez dirá si es representativa, porque el juez valorará, también has de tener en cuenta que aparte de tu informe, valorará otras cosas. Entonces, a lo mejor tú puedes considerar, no te corresponde decir representativa o asistencial. Centrados en las medidas que consideréis necesarias. Sí, en casos como el SAF sí, pero a veces nos encontramos con personas totalmente solas que si no decimos que les represente una fundación tutelar, realmente el juez no sabe por dónde tirar, porque a veces enviamos un informe. Pero Charo, muy fácil. De estos servicios sociales se recomienda, dar las circunstancias personales, familiares, tal, de esta persona, se recomendaría una curatela representativa. ¿Me explico? Ya está. Vale. Sí. Muchas gracias. Se la paso al Ayuntamiento de la Generalitat. Sí, bueno, es que nos piden un peritaje. Nos piden como un peritaje social y yo creo que necesitamos formación. Es un peritaje social. Has utilizado una palabra que es nueva y es así, es un peritaje social. De hecho, Lina ha puesto un comentario en el chat que habla de informes periciales. Dice, justo hoy he recibido una opinión de un abogado y decía que la tendencia es pedir un informe pericial para suplir la información que el juez necesita y que en este momento nadie sabe hacer, tampoco los forenses. Esto implicaría un sacacuartos más. Hace 2 años me pedían unos 2.000 euros por un informe pericial. Sí, pero esto, porque ¿qué vamos? Siempre lo que no podemos hacer, esto yo creo que es algo complicado de que pase a la esfera privada. O sea, sin duda sería más eficiente, o sea, la historia ya lo funciona porque ponen más medios y más rentabilidad. Pero del mismo modo que los informes médicos psiquiátricos es fácil obtenerlos por la vía privada o por tu mutua o porque simplemente tienes tu médico privado, simplemente. Pero en el tema social, yo no sé ¿qué validez podría tener el informe social de la asistencia social? O sea, es que es una perogrullada aquí, ¿sabes? También deberían hacer, estoy tirando ahí una piedra al aire, también debería haber en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, o en el que corresponda, he dicho Cataluña porque estamos ahora hablando de este ámbito, abrir un ámbito de forense, médico forense social o forense social, ¿sabes? Dentro del Instituto de Medicina Legal. Porque, ¿y si es un discapacitado, casos que hay, que os lo he dicho, un discapacitado que está ahora mismo tirado en la Rambla Canaletas, que lo recoge el ayuntamiento, ven que es una persona absolutamente discapacitada, informan al Ministerio Fiscal y se abre un expediente de provisión de medidas de apoyo. ¿Quién narices le va a hacer a esta persona? Pues tendrá que proveer la administración el informe médico, el informe social y tal. No sé cómo lo harán. Y la persona está tirada en la Rambla Canaleta si necesita la provisión de medidas de apoyo. Y a lo mejor es dueño de un piso en la Plaza Cataluña, pero en vez de dormir en su piso de 2 millones de euros, prefiero dormir tirado en el banco. ¿Me explico? ¿Sabes? O sea, que hay casos atípicos. Entonces, volviendo a lo de Charo, yo me permitiría recomendar, de lo que estoy viendo, hacer un informe en este sentido y luego pues unas recomendaciones. Vosotros como profesionales podéis hacer una recomendación con todo el criterio. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, a ti. Gracias. Y que os den medios, porque claro, si lo que tú dices es que si hay, me lo invento, 4.000 expedientes, 10 funcionarios, 400 expedientes por cada funcionario, me lo estoy inventando, por 200 días laborables son 2 expedientes al día que se tienen que iniciar y resolver. Entonces, es materialmente imposible, como los juzgados. Cierto, yo llevo 700 expedientes vale, pues eso. De dependencia, o sea que es para morirse. Nada, cuando te miras una película de Star Trek y con el poder de la mente se resolverán solos. Ah, sí, sí. Sí, estamos entrando en la ciencia ficción ya, como la justicia. Sí, o sea, ¿nos lo tomamos a risa o es que es desesperante? O sea, es que ya no solamente como madre, o he entendido que aparte de madre es que como funcionaria o personal laboral de la administración, es que claro, dices,
muchas veces rajamos de los funcionarios, pero es que si no pones medios materiales y medios humanos, el funcionario puede ser la cabeza de turco al que le paguemos nuestras frustraciones, pero es que la responsable es la administración, la estatal, la autonómica, la local, todas. No se libra ninguna, porque tienen que proveer de dinero, medios humanos y medios materiales para poder dar el servicio al administrado, y no lo hacen. Joder, coches oficiales y sueldos de diputados, ahí no falta. Y dietas, que cobran las dietas hasta en el confinamiento, estando en casa. Digo, cobran las dietas teletrabajando, si es que trabajan, porque no trabajan, pero cobran las dietas estando en casa. Esto es alucinante. Es que esto lo haces en la empresa privada y vamos, la inspección de trabajo y de Hacienda y te mete crujido por todos lados. Pero bueno. Creo que ya estamos llegando al final. Si tenéis alguna pregunta más, o la podéis hacer oralmente o ponerla en el chat. Seguramente la intención era buena. ¿Hace cuántos años hace de lo de Nueva York y todo eso? 2006. Unos cuantos, bastantes. La intención era buena, pero la implementación es aquello de tarde mal y funcionarial, por decirlo así, con perdón, o burocrática, pero no, en el fondo, acabando defendiendo los derechos tanto de los afectados como de las familias, porque parece que eso va a seguir quedando lejos, ¿no? Bueno, creo que hay muchos caminos abiertos y creo que hay muchas cosas, y seguramente dentro de un tiempo tocará volver a hablar, y seguramente desde AFASAF y desde nuestros canales de comunicación iremos recibiendo inputs de o bien las personas que empiezan ahora el proceso, como comentaba Montse antes, que su hijo está a punto de hacer 16 años, como las personas que ya lo tienen y que soliciten de motu propio esa revisión, o también, como decía Lina, si ya nos va bien como está, pues esperar que la justicia haga algo y acaben prorrogando ese hacer algo eternamente, o esperar, sorprendentemente, que dentro de 3 años empezamos a ver movimientos rectificando esto. No sé, yo creo que es un escenario muy abierto y que tocará seguir primero al tanto, los expertos sobre todo, y luego los usuarios, por decirlo así, también transmitir toda esa información y recoger todas las circunstancias. Yo personalmente me intenté leer la ley por encima. Era algo alucinante, porque claro, todo el rato lees, donde decía esto en esta ley, ahora pone esto en esta otra y ahora cambiamos. Era, claro, algo para súper expertos, para gente... Esto es lo que te decía yo de la transversalidad. Sí, sí, que incluso todo el sector de los abogados tenéis que tener todo abierto a la vez, ir consultando todas las bases de datos jurídicas para estar al tanto de todo. Dice, en lo que afecta es en los testamentos, ¿verdad? Hay que revisar todos los testamentos, teniendo en cuenta que había un consejo que era, tú haz el testamento y luego lo revisarás, pero tú ten un testamento hecho y di todo lo que quieras por si acaso. Y luego cámbialo tantas veces como quieras. A la luz de esto... Si no se cambiara, es lo que decía, lo que hemos comentado. Si no se modifica el testamento, donde dices nombro tutor a X o Y, se entenderá que es nombro curador a X o Y. ¿De acuerdo? Entonces, si no está constituida la curatela, la persona que nombras curador no la puede nombrar curador, con lo cual habría que constituir la curatela y decir que si yo falto, quiero que el curador sea esta persona. Pero que si el asistido rechaza a esta persona, puede rechazarla y el juez estimarlo. Con lo cual, convendría, dependiendo de la capacidad que tenga el asistido, consensuar con el asistido a quién le vamos a poner de curador en caso de que faltemos nosotros. ¿Que no modificas el testamento? Lo que sea ilegal simplemente se tiene por no puesto. ¿De acuerdo? No es que sea ineficaz el testamento. El testamento tiene validez en todo, excepto en lo que haya quedado derogado por la ley, como sería la tutela. Si has hecho una institución tutelar, quedaría sin efecto o se entendería que es curatela. No, pero hay ese elemento autorrectificativo, es decir, donde pone tutor, pone curador y no deja sin vigencia lo que hay. En todo caso,
lo que comentaba de cambiar el testamento, si quisieras cambiar las condiciones a la luz de ese Yo recomendaría, ya que es un testamento, es una manifestación de tus voluntades, yo haría un testamento nuevo, y en el que especificara a quién queremos de curatela, y que incluso si tuviera capacidad para ello la persona asistida, llevarlo al notario, y no en nuestro testamento, que es único, pero hacer una comparecencia al notario y que haga una delación, una preconstitución de la curatela, que diga que mi padre o mi madre lo nombra, pero yo no estoy de acuerdo en que sea esta persona. Con lo cual sería una vía automática, en que se sustituiría el que había por el que hay, simplemente a una homologación judicial. Sería una vía rápida. Bueno, es una idea interesante, o sea, hacer participar a la persona sobre la cual vas a hacer. Sí, tiene capacidad para ello. Es el easy. ¿Vale? Pues muy bien. Vale, pues Charo se acaba de ir, dice muchas gracias, ha sido muy interesante, creo que es una opinión que compartimos todos. Que queda un escenario muy abierto en este sentido y que tocará seguir hablando de ello. Muchísimas gracias. La gente en el chat va diciendo gracias, ha sido interesantísimo como siempre. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos por haber venido. Nada más, buenas noches a todos y todas.